Sabemos que los Gorosei, o ancianos, son un consejo formado por los 5 dragones celestiales del más alto nivel, también conocidos como las mayores autoridades del gobierno mundial. Pero, ¿sabes quiénes son ellos? Si no lo sabes, tranquilo, yo te lo cuento. Y si ya lo sabes, comenta con nosotros también, a ver si no se me escapa algún detalle pequeño. Vamos entonces a conocer un poco más sobre los 5 ancianos. Básicamente, pueden hacer lo que quieran con el mundo y también tienen autoridad total sobre los Seraphim, la forma más avanzada de la humanidad. Sin embargo, su autoridad es la segunda más alta cuando se trata de los pacifistas basados en Kuma, ya que la mayor autoridad, en ese caso, le pertenece a Bonney. Aún así, Ethan Barón, al igual que los otros ancianos, parece tener suficiente conocimiento sobre las funciones de los pacifistas como para incapacitarlos con sus ataques en lugar de destruirlos por completo. Solo existe una persona conocida que, en secreto, está por encima de los 5 ancianos. ¿Te imaginas quién es? Tranquilo, que si aún no lo sabes, en un momento te lo explicaré. Pero como este video es sobre los 5 ancianos y no sobre esa figura misteriosa, vamos directo a hablar sobre ellos, empezando con un dato curioso sobre sus poderes. Los ancianos tienen un tipo de conexión psíquica con Imu y entre ellos mismos. Pueden comunicarse telepáticamente sin importar la distancia. Esta telepatía se complementa con la habilidad de teletransportarse instantáneamente hacia otros lugares, pero todo esto solo bajo la condición de que un círculo mágico llamado Abismo esté presente en el lugar. Fue así como, cuando Saint J. García Saturn creó 4 de estos círculos de Egghead, logró invocar inmediatamente a Jupiter y a los demás ancianos desde Mary Gios hasta Egghead. Otros personajes también han usado este tipo de teletransporte, como los caballeros sagrados, por ejemplo, pero hay una diferencia: los círculos de los ancianos son personales y están enumerados. El de Saturn es el número 5, el de Mars es el 4, Warcury es el 3, Nusjuro es el 2 y Jupiter es el número 1. Y siguiendo esa numeración, el primero en ser explicado va a ser justamente él. Saint Sefer Jupiter es el dios guerrero de la agricultura y parece ser el más joven entre todos los ancianos. También es uno de los más proactivos, considerando que cuando Imu eligió el reino de Lulusia para probar la Modern Flame, fue él quien cuestionó el motivo de la elección. Además, Jupiter también fue quien dio la orden de matar al profesor Clover cuando estaba a punto de revelar el nombre del reino antiguo. ¿Recuerdan que hablé de la telepatía y el teletransporte? Bueno, pues hay algo aún mucho más impresionante. Los ancianos no pueden morir, son esencialmente inmortales. Jupiter es un ejemplo extremo de esto, ya que incluso después de ser decapitado por Dorry y Broggy, logró regenerar completamente su cuerpo. Ahora, hablando de sus poderes, aunque técnicamente no son una Akuma no Mi porque la fuente de su poder es Imu, funciona de una forma muy parecida a una Zoan mítica, así que vamos a llamarlo así para facilitar. La Akuma no Mi de Jupiter, modelo gusano de arena, lo que le permite transformarse en un enorme gusano o en una forma híbrida, y todo indica que sus poderes están despertados. Hasta ahora, entre los personajes que están vivos, solo Luffy y los 5 ancianos han demostrado Zoans míticas despertadas confirmadas. En esta forma, logró resistir una explosión de fuego de la Mera Mera no Mi a quemarropa sin ninguna dificultad, lo que nos da una gran idea de lo poderoso que puede llegar a ser. Su poder principal es un tipo de succión extremadamente poderosa, ya tú sabes, capaz de tragarse objetos gigantes e incluso personas con mucha facilidad. Ya tú sabes otra vez. Fue así como se tragó a Luffy. Voy a parar con lo de ya tú sabes porque si no, no voy a poder seguir. También puede escupir lo que se traga y tiene una mordida lo suficientemente fuerte como para dañar al gigante de hierro, una reliquia del siglo vacío relacionada con Joy Boy. Además, puede moverse bajo tierra y emerger de cualquier lugar. En cuanto al haki, el único confirmado hasta ahora para Jupiter es el haki de la observación. Saint Ethan Baron Venus Yuru es el dios guerrero de las finanzas y sigue el arquetipo del estratega frío. Cuando apareció en Egghead y los pacifistas estaban atacando a la marina por orden de Bonney, neutralizó a varios de ellos rápidamente con golpes de espada extremadamente precisos. Sus ataques estaban recubiertos de hielo, lo que le permitía incapacitar sin destruir completamente. También nos demostró un gran conocimiento sobre espadas al luchar contra Zoro, identificando inmediatamente una de sus hojas. También está el hecho de que su espada podría ser una de las 12 espadas supremas, posiblemente la Shodai Kitetsu, pero hasta ahora eso no ha sido confirmado y sigue siendo una teoría. Logró dividir la capa Lavo Face de Egghead con un solo golpe a distancia, una hazaña comparable a la de Dracul Mihawk. También bloqueó ataques de Zoro con una sola mano. Su Akuma no Mi es un Zoan mítica basada en el Bakotsu, una criatura de la mitología japonesa similar a un caballo esquelético. Puede transformarse completamente o en forma híbrida, obteniendo una enorme velocidad y fuerza. Su forma le permite crear hielo, de manera similar a Brock. Ha demostrado
llamado Haki de observación y de armamento, y probablemente posee Haki del conquistador. Se preocupa mucho por mantener el equilibrio del mundo y aún más por preservar la imagen del gobierno mundial, manteniendo en secreto los eventos del siglo vacío. Él y los otros ancianos ordenan la destrucción inmediata de cualquiera que sea descubierto estudiando el tema. Aún así, fue el primero en reconocer que el equilibrio actual podría no ser sostenible después de todo lo que ha ocurrido desde la guerra de Marineford, sugiriendo que una purificación sería necesaria. Saint Tubman Warkery es el dios guerrero de la justicia. A pesar de la ironía, ocasionalmente menciona la justicia en sus diálogos. También posee telepatía, teletransporte, inmortalidad y una Zoan mítica despertada basada en un Fanxi, un jabalí mitológico. Su forma es gigantesca, casi del tamaño de un barco. Puede usar sus colmillos para atacar o simplemente arrollar a más enemigos. Con esta fuerza, incluso llegó a lanzar al gigante de hierro hacia el mar. Su durabilidad es aún más absurda. Ni siquiera el ataque Red Rock de Luffy logró dañarlo, e incluso ataques en Gear 5 no tuvieron efecto. Esto sugiere que podría ser el personaje más resistente de la obra en la actualidad. Warkery es una de las poquísimas personas vivas en el mundo que poseen el Haki del Rey Supremo. Es capaz de liberarlo en explosiones a una escala absurda con un poderoso rugido en su forma animal. Este uso específico del Haki fue lo suficientemente fuerte como para desorientar a los gigantes Dory y Brogy, afectar el cuerpo despertado de Luffy de una manera extraña y dejar inconscientes a varios soldados de la marina que estaban a muchísimos kilómetros de distancia. También ha demostrado un Haki del conquistador extremadamente poderoso. Saint Marcus Mars es el dios guerrero del medio ambiente. Aunque normalmente es calmado, llegó a sugerir destruir toda Egghead para impedir la transmisión de Vegapunk. Su Akuma no Mi es una Zoan mítica basada en Itsumade, una criatura mitológica similar a un ave grande, siendo este también el nombre de su Zoan mítica, que significa ¿hasta cuándo? Puede volar, atravesar defensas avanzadas y disparar ráfagas de energía destructivas que queman incluso a gigantes. También utilizó Haki de observación para localizar Den Den Mushi y Haki del conquistador para neutralizarlos. Fue derrotado temporalmente cuando Luffy, junto con sus aliados, lo lanzó lejos usando un ataque combinado. Saint J. García Saturn era el dios guerrero de la ciencia y la defensa, y digo era porque actualmente se encuentra fallecido, que descanse en paz, o no. La verdad es que buen tipo no era. Después de todo, también era un científico responsable de experimentos crueles, incluyendo pruebas en Bonney y su madre. Fue el primero en demostrar el uso de círculos mágicos para teletransportarse y también posee una habilidad única, una especie de telequinesis invisible que causa daño solo con la mirada. Su poder le permite transformarse en un Gyuki, una criatura similar a una araña toro, y en un híbrido humano Gyuki a voluntad. Puede producir veneno, volar girando su cuerpo y lanzar ataques explosivos. Poseía Haki de observación y también era una de las pocas personas, ya no entre los vivos, que tenían el Haki del Rey Supremo. A pesar de sus habilidades, fue derrotado varias veces en combate, incluso por Luffy y Bartolomé Kuma. Eventualmente fue eliminado por el propio Imu. Después de la fuga de Luffy de Egghead, Imu coronó a Garling como el nuevo dios guerrero de la ciencia y la defensa, y le quitó a Saturn su estatus como uno de los 5 ancianos y como dragón celestial. Imu también revocó su inmortalidad, dejándolo sin poder político ni autoridad en sus últimos momentos. Saint Figarlang Garling entró como sustituto de Saturn. En cuanto a sus poderes, todavía no sabemos nada, pero fue una figura importante en el incidente de God Valley, involucrando leyendas como Goldie Roger, Monkey D. Garp y Edward Newgate. Un detalle importante es que también es el padre de Shanks, lo que indica su enorme nivel de poder. A pesar de ser considerados la mayor autoridad del gobierno mundial, en secreto siguen estando subordinados a Imu, el verdadero gobernante del mundo y quien ocupa el trono vacío, pero el público no sabe nada de eso, y para ellos es mejor que siga de esta manera.